Tiene eso de la adrenalina, de que te descubran, del misterio, de entrar y que haya gente que te guste, ves a la gente excitada. La gente más o menos trata como de moverse como piezas de ajedrez para ir llegando al objeto de su casa. Conozco a través de un levante callejero que tuve de un soldadito que me levanté. Y entonces un día estábamos paseando por el lago de Palermo y me dice, che, pasemos por el baño de Lisandro de la Torre. Pero el baño, yo decía, ¿para qué hay que ver? No, porque ahí hay joda. Fui ahí al baño y de golpe entré y había 10 personas masturbándose. O sea, te prendías o no te prendías. Mirá, a mí no sé si me choqueó, me produjo la adrenalina que te produce eso, pero no es que me enganché. En la época de la dictadura, digamos que se convirtieron en territorios privilegiados para el sexo, porque las discos habían cerrado, entonces digamos los lugares que tenían digamos, esa especie de aura y de leyenda, de tetera, eran, por ejemplo, los de las estaciones ferroviarias. Te voy a dar el top 10. Olivos, Vicente López del Tren Mitre, Martínez, Acasuso, Sodoma y Gomorra, un poroto, y Retiro. Yo llegaba a Retiro y había 50 personas y tenía sexo en los mijitorios, en los privados, contra la pared. No había ningún tipo de control. Sobre todo de todo lo que era la línea Mitre, donde uno de ellos tenía su reinado. ¿Viste? De ahí sale un personaje que hasta no hace mucho en los baños se seguía viendo los grafitis, que era la Lisette, ama y generala de las teteras. Baño por donde ella pasaba y gobernaba, dejaba impreso digamos, la marca de su dominio. Había todo como una especie de mundo jerárquico dentro de las teteras. Y los baños públicos eran centro digamos, de vigilancia por parte de esa fuerza dentro de la policía que se llamaba la Brigada de Moralidad, que eran policías vestidos de civil que recorrían los andenes, los lugares donde se suponía que había homosexuales buscando encuentros furtivos, de los baños, en plazas, etc. Y cuya real actividad tenía que ver con el tema de la extorsión. Te podía parar la policía, separarte e interrogar a cada uno por separado, y si no había coincidencia ibas preso y te podían marcar una cosa que se llamaba segundo H, que era prostitución. Entonces vos para los militares en tu DNI figuraba como que vos habías ejercido la prostitución. Había alguien que yo miré que me parecía como un chongazo, digamos, ahí en la estación, y él se detuvo, miraba y estaba al lado, y de pronto se me acerca
y saca la placa de la policía. Entonces, por supuesto, ¿qué hace? Me pide plata. Yo tenía 15 años, creo, 15, 16 años. Me aterró, era el primer encuentro que tenía con un policía. Yo vivía asustadísimo, estaba a una cuadra de mi casa. Me sacó el bolso y me dijo que me iba a acompañar hasta mi casa para que yo le bajase dinero de algún modo. Y si yo no le bajaba dinero, iba a tocar piso por piso hasta que diese con mi familia. Y te imaginás que lo último que yo quería a los 15 años era que mi familia se enterase, no solamente que era homosexual, sino que aparte buscaba encuentros sexuales en los baños. Estaba todo como en stand-by, el tema de mantenimiento de ferrocarriles y cuidado de los baños, no había seguridad. Mientras no hubo seguridad, ni mantenimiento, ni molinetes, y vos entrabas al tren y salías como si fuera tu casa, eso era tierra de nadie. O sea, claramente eso ayudó a que en esa época las teteras estuviesen superpobladas. Hoy no existen porque hay control de seguridad, gendarmería y qué sé yo. Entonces es muy difícil ir a un lugar público a tener sexo y no correr millones de riesgos. Más allá de que en este momento a mí no me interese demasiado o prácticamente nada ir a un lugar así, no hay mucho quórum hoy. Esa acción no tenía la importancia ni la trascendencia, ni ese aura que tenían en la época de la dictadura. ¿Por qué? Porque existen otras instancias de sociabilización, porque realmente ahora probablemente sea simplemente como para esos polvos rápidos, y no hay esas comunidades de las que yo te hablo, de los andenes ferroviarios, simplemente es un ver qué pasa e irse, ¿viste? Pero perdió esa especie de signo mágico que tenían, de aura que tenían en la época de la dictadura y cuando no existían los lugares de encuentro y mucho menos las redes sociales, ¿no?